así podremos tener una participación en el concierto científico mundial. Y el mejor ejemplo es mi amigo Jaime Guevara, solito todo lo que ha logrado hacer. Imagínense si él tuviera la posibilidad de echar mano de todos estos recursos en el mundo, pues seguramente mucho más habría avanzado. Muchas gracias por su atención. Centroamérica también por corrientes marinas. Entonces, yo creo que esto nos pone ante ese horizonte hermosísimo que usted ha planteado, de la necesidad de reunirnos diversas especialidades, diversos conocimientos, diversas ciencias, como decimos, diversas disciplinas para debatir, cruzar ideas, ir enriqueciendo cosas. Y hay otros temas más que se pueden dejar. Por ejemplo, dábamos por hecho que el cacao surgió, empezó a ser cultivado y se empezó a producir chocolate en México hace 1500 años. Los últimos estudios de los antropólogos y arqueólogos italianos y franceses han mostrado que la cultura mayo-chinchipe, hace más o menos 4.000, 5.000 años, se empezó a usar el cacao tipo arriba. Y que de ahí ese cacao, después de la última glaciación, migró a otras partes de América. Entonces tenemos una serie de retos, una serie de perspectivas realmente cautivantes por desarrollar. Yo creo que estamos recién en el punto de partida de eso. Yo me alegro mucho por su exposición y por este simposio que nos abre las puertas a esos debates y preocupaciones. Gracias. Yo quería acotar que justamente Betty Meyers y Clifford Evans encontraron estas similitudes tan interesantes entre la cultura Jomon del Japón y las culturas valdivianas. Lo interesante es que están separados por varios miles de años. Es posible que aquí se hicieron cerámicas parecidas a las de Jomon, aunque no hayan tenido la procedencia de ahí. Es lo que le pasó a Paul Rivet. Paul Rivet mostraba fehacientemente que acá llegaron polinesios y el ADN mitocondrial niega esa posibilidad. Entonces, ¿qué se puede especular? Que el conocimiento humano fue aflorando en distintas zonas, a veces simultáneamente. Por ejemplo, en este último número de Nature hay un artículo sobre este hallazgo en Sulawesi que fue considerado en los 70 como de 14.000 años y que ahora con nuevos estudios y más tecnología se demostró que tienen 40.000 años. 40.000 años arte rupestre al mismo tiempo que el europeo. Las cuevas de Chauvet tienen 40.000 años. ¿Cómo es posible? ¿Quién les enseñó? No, esto aflora espontáneamente en distintas partes del mundo. ¿Por qué? Porque uno piensa que tal vez la causa, cuando hubo la explosión del Toba, se produjo este cuello de botella en que las especies casi se extinguen. Los que no se extinguen sufren un proceso de expansión maravillosa, entre otras de tipo evolutiva. Y yo pienso que es acertado la visión de unos antropólogos que piensan que a raíz de ese cuello de botella, la humanidad se catapultó con un gran salto. Equivale más o menos, eso quería yo consultarle a César, si consideraría homónimos el cuello de botella con el equilibrio puntuatum que tan magistralmente nos describió Stephen Jay Gould, que decía que cuando se produce una extinción masiva, los que quedan vivos, que son poquitos, fíjese que en la catástrofe cretácica terciaria de hace 65 millones de años, se extinguió casi el 95% de todas las especies. Y los que sobrevivieron, que fueron unas cuantas ratas mamíferos, hace 55 millones de años se había producido una expansión tan maravillosa de las especies, de géneros, que prácticamente son las que hasta ahora perduran sus líneas evolutivas, que alberga por un lado a una ballena y por otro lado a un ratón. Es de ese fenómeno de expansión luego de alguna catástrofe.
Entonces ahí es posible que la humanidad, al sobrevivir, lo hizo con una enorme fuerza evolutiva y aparecen rastros de gran cultura y se supone que un gran desarrollo del lenguaje. Es decir, parecería que podríamos dividir a los Homo sapiens sapiens en un grupo previo a estos cuellos de botellas y a otro posterior. Son especulaciones que, bueno, siempre son apasionantes. Muchas gracias. Doctor Marco, Tú decías que luego de la hibernación en Bering, o de la permanencia durante 25.000 años, un grupo de seres se quedaron en el área y otros grupos llegaron hasta la Patagonia y que tenían un diferente ADN. ¿Eso puede tener alguna relación con los patrones raciales o con los patrones humanos actuales? ¿Se podría señalar? No, lo que es interesantísimo de todos estos estudios es que todas las teorías multirregionales, multirraciales, caen totalmente de su peso y que la humanidad es una sola, con un solo origen en este grupo en África hace 230.000 años y que las variaciones obvias, pero absolutamente externas, que tienen los seres humanos son estrictamente relacionadas con consideraciones climatológicas. Absolutamente. No hay ninguna demostración ahora, por suerte, que permita sostener ideas elitistas dentro de la especie humana. La especie humana es una sola y por eso ya no se habla de razas, que con acierto César señalaba razas, pero de manera a propósito, para resaltar que ese es un término que no viene al caso. La especie humana es una sola y los que se quedaron en Arabia o los que se quedaron en América, los que se quedaron en Europa, tienen diferencias totalmente sin importancia, como el pelo, el color de los ojos, pero que su cerebro, que es lo fundamental, es exactamente igual. ¿Y Lucy en qué momento de este caminar aparece? Bueno, ella es muy antigua, ¿no? Ella es una Australopithecus que hace 3.750.000 años vivió en una región que se llama del Afar, que se llama Australopithecus afarensis, y que tiene, entre otras de sus bondades, supuestamente, según le propuso Donald Johanson cuando la descubrió en el año 72, de que fue el primer individuo que tuvo características bípedas. Lo interesante es que otro que descubrió al Moropithecus, que tiene 20 millones de años, nos muestra que el Moropithecus, que vivió en Europa, ya tenía ciertos asomos en sus miembros de que caminaba también en bipedestación. Es decir, la sopencada de hace décadas de que la bipedestación era lo que marcaba la división entre unas y otras géneros, poco a poco, por lo menos se ha ido retrocediendo. De hecho, Dubois le llamó Homo erectus, Pithecanthropus erectus, al suyo tiene 1.200.000 años. Lucy tiene 3.700.000 y ya caminaba erecta. Entonces, esa visión de la bipedestación también se ha ido hacia atrás, ¿no? Jaime Guerra. Eduardo, ¿y los animalitos modernos siguieron algo así las mismas rutas? Claro. Los animales siguen a las plantas y los humanos siguen a los animales. Los bichos. A los bichos. Sí. Los bichos. Claro. Por ejemplo, yo doy una clase de historia de la medicina. Los hombres siguen a las mujeres. Al revés. ¿Quién llegó antes acá? Yo o si mi mujer vino después. Bueno, muchas gracias.